En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. Logré salir de la escuela. El aire fresco de la madrugada en mi rostro se sintió como un bálsamo, un falso alivio que se disolvió tan pronto como me alejé de la imponente fachada de piedra. El silencio me envolvió por completo, pero no era la calma que anhelaba, sino una quietud premonitoria, densa y cargada, que vibraba con una amenaza apenas perceptible. Era el tipo de silencio que precede a algo terrible, una pausa en el aliento del mundo. Al subir al auto, mi mano tembló al encender el motor, mis dedos torpes y fríos sobre la llave. La primera cosa que vi en el espejo retrovisor, antes de siquiera pensar en arrancar, fue mi propio reflejo. Mis ojos estaban fijos, sin parpadear, idénticos a los de la gente que había visto en esa sala de espera, a los de los rostros en la fotografía que cambiaba. Una punzada de terror helado me atravesó, porque comprendí que no había dejado nada atrás. La escuela y su extraña presencia me habían seguido. La voz, esa que me había llamado por mi nombre desde el vacío en los pasillos de la escuela, se había silenciado. Ya no la escuchaba, pero la ironía, o tal vez la verdad más horrible, era que ahora sentía que era yo quien la buscaba. Una parte oscura de mí anhelando responder, casi como si estuviera esperando ser llamada de nuevo, o llamar yo mismo, a esa oscuridad. Mi teléfono vibró con una sacudida abrupta en el asiento del copiloto, un ruido violento en la quietud. Lo tomé con lentitud, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, como un tambor frenético. Era un mensaje de texto de un número desconocido, un solo carácter inconfundible, helado. ¿Quién? Mis dedos apenas podían sostener el aparato, el sudor frío resbalando por mi palma. Justo entonces, otra notificación apareció, una pequeña burbuja en la parte superior de la pantalla. Un nuevo mensaje de voz. Al escucharlo, solo había un silencio absoluto, una respiración apenas perceptible, como si el vacío mismo me estuviera observando a través de la línea, esperando mi turno. La amenaza no había terminado en la escuela, solo había cambiado de forma, me había encontrado. Ahora, al parecer, yo era el nuevo portador del silencio, la nueva pieza en un patrón que se negaba a romperse, condenado a ser el vigilante o la presa. El eco de mis botas en el pasillo me llevó de regreso a la sala de espera, una decisión impulsiva nacida de la inquietud. La recepcionista, que seguía allí, estaba completamente sumida en su teléfono, su pulgar inerte sobre la pantalla del móvil, como una estatua de cera. Su parpadeo. Noté con un escalofrío que me recorrió la espalda, seguía el mismo ritmo desincronizado que el de los demás, un tic que antes no había sido tan obvio, ahora era inquietantemente regular. La sala estaba casi vacía ahora, solo ella y el pesado silencio que parecía haberse instalado como un mueble más, acumulando polvo sobre nuestras almas. Mis ojos se posaron de nuevo en la pared donde una fotografía antigua de la escuela, un retrato grupal descolorido con rostros severos de antiguos directores y fundadores, presidía el espacio con una autoridad muda. Al pasar junto a ella, juraría que una figura en el fondo. Una mujer de expresión adusta con el cabello recogido en un moño estricto, había girado levemente su cabeza hacia mí. Me detuve en seco, el corazón dando un vuelco violento en mi pecho, pero al enfocar, todo era normal. Sus ojos, fijos y viejos, me miraban de frente, o al menos eso parecía, inmóviles. Decidí seguir mi camino, tratando de ignorarlo, pero la sensación de ser observado por el retrato se hizo palpable, cada vez más intensa, como un aliento frío y rancio en la nuca. Un cosquilleo en el brazo me hizo voltear de repente, casi sin querer. Volví la vista, y esta vez, el rostro de una mujer en el centro de la foto, una de las fundadoras con un cuello alto y rígido, parecía tener una sonrisa apenas perceptible, un gesto que antes no estaba, una sombra juguetona en sus labios finos. Mi pulso se aceleró, el miedo comenzaba a cristalizar en mi estómago. Me acerqué a la fotografía. Mi respiración superficial y entrecortada, y la observé con detenimiento. No había truco de luz, ni reflejo que justificara la anomalía.
La sonrisa había desaparecido, dejando solo la misma expresión severa de siempre. Era mi imaginación, pensé, la fatiga jugando con mis nervios. Pero al girar para irme, mi sombra se proyectó en el cuadro, y por una fracción de segundo, vi la sonrisa regresar en el reflejo de una de las figuras, solo que era de otra persona, de alguien que no estaba allí, que nunca había estado en esa foto. En el escritorio de la recepcionista, entre pilas de papeles y un bolígrafo inerte. Vi una nota escrita a mano con tinta vieja, casi seca: no mires la foto directamente. La recepcionista, todavía pegada a su teléfono, no parpadeó ni una vez al verme mirar la nota, su rostro inexpresivo, una máscara de indiferencia. Era como si supiera, y no le importara. O como si ella misma formara parte de la silenciosa amenaza. El recuerdo de la fotografía, y esa nota extraña, me persiguieron mientras continuaba mi ronda por los pasillos desiertos. El silencio en los corredores oscuros era absoluto, un vacío que parecía absorber no solo el sonido, sino también el calor, la misma luz, creando una atmósfera opresiva. Fue entonces, al pasar frente al aula de música, cerrada con llave y completamente desocupada, que un susurro ligero, casi imperceptible, pareció flotar desde el interior, colándose por el estrecho espacio bajo la puerta. Mi nombre, dijo, la palabra apenas un murmullo. Pero tan clara como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta, llamándome en voz baja, con una familiaridad inquietante. Me detuve en seco, el vello de la nuca erizándose y un escalofrío helado recorriéndome la columna. Mi lógica gritaba silencio, no había nadie ahí, era imposible. Cerré los ojos un instante, esperando que el sonido se disipara, pero al abrirlos, la quietud era aún más profunda, expectante. El eco de esa voz, tan cercana y tan irreal, me hizo sudar frío, un sudor pegajoso que empapó mi camisa. Recordé entonces una vieja advertencia de mi abuela. Una frase que solía decir con seriedad, con una mirada profunda en los ojos: si escuchas tu nombre desde un lugar donde no hay nadie, no respondas. Nunca. No importa qué. La había escuchado de niño, pensaba que era una superstición, un cuento para asustar. Ahora, en el corazón de la noche. Dentro de una escuela vacía, esa advertencia se sentía como una regla universal, una ley inquebrantable de la existencia. Mis músculos se tensaron, el instinto de huida era abrumador, pero forcé mis pasos a continuar, alejándome lentamente del aula, del sonido imposible, de la presencia que no debería existir. Sentía que si respondía, si emitía el más mínimo sonido, algo terrible sucedería, algo se aferraría a mi respuesta y me arrastraría a esa nada. Más adelante, la puerta de la sala de profesores, que yo mismo había cerrado con llave apenas una hora antes, estaba entreabierta, un hueco negro en la madera. Mi corazón se encogió, un nudo apretado en mi garganta. Pegada al marco, con un pequeño trozo de cinta medio despegado, encontré una nota post-it amarilla. En ella, escrito con letra temblorosa, casi ilegible, estaba mi nombre completo. No había nadie. No había podido ser. Continué hacia la sala de seguridad. El miedo helándome el aliento, cada sombra parecía moverse, cada crujido del edificio resonaba como un grito. Más tarde, en la sala de seguridad, mientras revisaba las cámaras con la esperanza de encontrar una explicación, el monitor del pasillo principal mostró a un conserje que no era yo. Caminando con pasos sincronizados, robóticos, sus ojos fijos en la nada, su boca moviéndose como si llamara a alguien. Pero no había nadie más en el pasillo. Nadie. Solo él, y una ausencia que gritaba. El aire de la sala de espera seguía denso, pesado, como si las miradas invisibles que la habitaban no me dejaran respirar, oprimiendo mis pulmones con su propia inercia. La fotografía en la pared había cambiado de nuevo, una vez más, de una forma sutil y aterradora. Ahora, el pasillo al fondo no era el que yo conocía. Era más oscuro, sus puertas torcidas y desencajadas, como si el tiempo o una fuerza extraña las hubiera deformado, creando una arquitectura imposible. La mujer de la foto, antes sonriente, me miraba ahora con una expresión de vacío que me inquietaba hasta la médula, sus ojos. Un par de agujeros negros que parecían devorar la luz.
Mis compañeros de turno, cuando lograba encontrarlos en los pasillos desiertos y fríos, me hablaban con frases inconexas, como si sus pensamientos fueran trozos de cristal roto, incapaces de formar una imagen coherente. Sus gestos eran sutilmente alterados. Una rigidez extraña en la mandíbula, un parpadeo ausente que me helaba la sangre, haciendo que cada interacción se sintiera como un encuentro con un autómata. Había algo fundamentalmente incorrecto en ellos, una chispa vital que se había extinguido. Encontré un ticket de mantenimiento antiguo, tirado bajo un archivador polvoriento, que llevaba la fecha 2029 de febrero, año non bisiesto, una evidencia imposible de una grieta en la realidad, que nadie más parecía notar o le importaba. La anomalía se había normalizado para todos excepto para mí. La voz me llamó de nuevo, esta vez desde la biblioteca. Más insistente, con un tono que pretendía ser el de un viejo amigo, un tono dulce y engañoso. Era tan convincente, tan cercana, que por un instante sentí el impulso de responder, de buscar a quien me llamaba, de ceder a la falsa promesa de compañía. Pero me aferré a la regla, a la advertencia de mi abuela. Pasando de largo, mis músculos tensos y el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, un tambor de advertencia en mi pecho. El silencio que siguió a la voz era aún más pesado que el llamado mismo, un silencio que me envolvía y me sofocaba, como si el vacío se hubiera tragado mi posible respuesta. Me sentía una pieza más en un engranaje oscuro, moviéndome en un patrón preestablecido. El aire viciado de la sala de espera parecía seguirme por los pasillos, llevando consigo el eco de ese silencio opresivo que ya se había vuelto familiar. Al día siguiente, el conserje de la mañana, un hombre que siempre solía bromear y contagiaba buen humor, tenía los ojos vidriosos y sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como los de una marioneta cuyos hilos se hubieran enredado en una fuerza invisible. Una rutina quebrada, un rostro familiar contaminado por la misma quietud vacía que me atormentaba. Era como si la infección se estuviera extendiendo, una silenciosa marea que lo absorbía todo. Le pregunté, con una voz que apenas reconocía como mía, si había notado algo extraño anoche. Su respuesta fue un murmullo monótono, casi sin vida, con la mirada perdida en un punto indefinido más allá de mí, solo los rostros, no parpadean. Su descripción, tan concisa y escalofriante, coincidió exactamente con lo que yo había observado en la sala de espera y en mis compañeros, sin que yo le hubiera dado un solo detalle. Era una confirmación inquietante, un testigo que validaba mis peores temores, pero que ya había sido devorado por la misma anomalía. Ahora éramos dos, o quizás solo yo. El último en darse cuenta. Esa tarde, encontré un mensaje de voz en mi teléfono, una distorsión apenas audible que repetía mi nombre, una y otra vez, como un disco rayado atascado en un bucle infernal. Era una imitación, imperfecta, pero inconfundible. La foto en la pared de la sala de espera había vuelto a cambiar. Ahora mostraba una multitud de personas, todas con la misma mirada vacía, sin parpadear, sus rostros una masa indistinguible de inexpresividad que me observaba desde el marco. Sentí que el edificio se encogía a mi alrededor, cada sombra, cada sonido. Un eco de la voz que me buscaba, que ahora sabía mi nombre con una intimidad aterradora, y lo usaba como un arma. El testimonio del conserje y el mensaje en mi teléfono solo confirmaron lo que ya sentía con una certeza helada, la presencia no solo me observaba, sino que estaba aprendiendo, imitándome. En la oficina de seguridad, los monitores mostraban imágenes estáticas de los pasillos desiertos. El blanco y negro granulado de la vigilancia nocturna. Pero en uno de ellos, en el pasillo principal, mi propia figura se movía con un retraso sutil, como un eco visual, una imitación macabra de mis propios movimientos, una sombra que aún no era mía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Más frío que el aire de la madrugada. La voz en mi cabeza, ahora clara y nítida, susurraba que era mi única salida, que respondiera, que me uniera a ellos. Me prometía paz, un final al tormento, el descanso de la constante vigilia. La tentación era casi insoportable, una sirena engañosa que prometía consuelo. Intenté salir por la entrada principal de la escuela, pero las puertas se sentían pesadas, el mecanismo atascado, como si el edificio, o lo que lo habitaba, no quisiera soltarme.
Forcejeé con el pomo de metal, tirando y empujando con toda mi fuerza, pero era inútil, las puertas permanecieron inamovibles. Selladas por una voluntad invisible. Un nuevo mensaje de voz apareció en mi teléfono, esta vez con mi propia risa distorsionada, una burla cruel de mi alma, seguida por el llamado de mi nombre, claro y fuerte, resonando en mis oídos como una sentencia. Revisé la foto de la sala de espera una última vez. El pasillo ahora se abría hacia el exterior, una luz tenue brillaba al final, una promesa de escape. Había una sensación de falso alivio, de que al fin había encontrado la salida, de que lo había superado. Una trampa, lo sabía con cada fibra de mi ser, pero la esperanza era una droga potente. Y el cansancio una niebla que empañaba mi juicio. El final del juego, me susurró la voz, está esperando. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.